Bienvenidos al tercer seminario de la Academia Simplex. Mi nombre es Matías Bonaudi y voy a estar junto con Francisco Sobarzo hablando sobre dispositivos de notificación y notificación. Este seminario lo vamos a separar en dos partes. La primera presentación va a ser sobre la cultura de la notificación. Vamos a ver los dispositivos de notificación convencional, su cableado, y luego va a haber una presentación sobre notificación direccional. Francisco es un excelente presentador, conoce mucho del tema, tanto técnica como comercialmente, así que les recomiendo que presten atención. Este ciclo, 6 seminarios, voy a pasar a la próxima diapositiva. Este ciclo de Academia Simple consta de 6 seminarios. Tuvimos el primero a cargo de Jovel Soto sobre los diseños de proyectos de detección, sobre la NFPA, vimos cuáles son las características de la norma que permite el diseño de proyectos de incendio. Luego pasamos por los dispositivos de iniciación de Horacio González, que fue el miércoles pasado. Este va a ser el seminario de notificación, y el miércoles que viene, el 2 de septiembre, va a haber, a cargo de Mendiola, un seminario sobre paneles simples de la familia S. El miércoles 9 vamos a resumir todos los conceptos que vimos en los 4 seminarios anteriores en la resolución de un caso práctico. O sea, vamos a aplicar todos los conceptos para resolver un caso práctico, y esto va a estar a cargo de Arturo Serrano. Y por último, tenemos el seminario de Roger Reswick sobre las tendencias de la industria de detección y alarma. Roger trabaja para Johnson Controls y está en la mesa de la NFPA. Entonces es una persona que conoce mucho hacia dónde va a ir la industria de detección y alarma. Va a ser un seminario en inglés que todavía tenemos que confirmar por un tema de fecha, de agenda. Como les he dicho en otras oportunidades, tenemos en el panel de control una pestaña donde se pueden hacer las preguntas. Si bien van a haber 2 presentaciones, las preguntas de la primera parte como de la segunda parte las vamos a contestar al final. Así que ustedes pueden hacerlo en la pestaña, pero las contestaremos al final. Por último, les presento a Francisco. Yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen. Francisco es el gerente de ventas para toda Sudamérica, así que estoy seguro que la mayoría de ustedes lo conoce o ha tenido contacto. Es un excelente presentador, conoce mucho del tema, le apasiona la detección, así que presten atención y disfruten. Francisco, te paso el control de la pantalla. Estamos teniendo problemas técnicos. Bueno, Mati. Hola. ¿Cómo anda? ¿Me escucha bien? Te escucho. ¿Ven mi pantalla? Dame un segundo a ver si puedo. Ahí. Ok. Ahí ya tenés el control de la pantalla, te dejo con la presentación. Perfecto. Ok, bueno, Matías ya me presentó, mi nombre es Francisco Sobarzo, gerente de la región andina para la parte de ventas. Con la presentación de Matías ya me presentó como el experto, como el que conoce mucho, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Fue una presentación un tanto intimidante, vamos a tratar de estar a la altura hoy. Vamos a revisar 2 presentaciones bastante livianas. Hoy no nos vamos a entrar en nada que tenga que ver con normativa. La primera presentación vamos a dar un paseo muy general por los dispositivos de notificación. Vamos a hablar acerca de los tipos de dispositivos de notificación, pero todo va a ser muy genérico. La segunda presentación nos vamos a entrar en las ventajas de los sistemas de notificación inteligente, que es una tecnología propia de Simplex. ¿Okay?
Vamos a tratar que sea bastante entretenido, vamos a tratar de mantenerlos bien despiertos en la presentación. Las dudas, como les comentó Matías, las vamos a revisar al final, así que tomen apuntes y pongan atención. Cualquier consulta, vamos a intentar tener la mejor respuesta posible. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción antes de entrar a la parte de notificación inteligente, que es donde lo que más nos va a tomar tiempo. Vamos a revisar en la introducción algunas generalidades, función y elección de los dispositivos. Vamos a hablar de dispositivos audibles, presión sonora y atenuación. Vamos a también todo muy general. Dispositivos visuales de notificación, qué pasa con las salidas de emergencia. Siempre en las presentaciones que me ha tocado dar presenciales, la mayoría de las personas me hace una pregunta o tiene un concepto errado de los dispositivos de notificación visuales. Lo vamos a aclarar, lo vamos a nombrar más adelante, y finalmente vamos a terminar la primera parte de la presentación revisando algunas arquitecturas de conexionado. ¿Okay? Para que podamos tener la comparativa de cómo trabaja la notificación convencional y cómo trabaja la notificación inteligente, o cuáles son, mejor dicho, los problemas que hoy tiene la notificación convencional que viene a solucionar la notificación inteligente. Partimos con generalidad, dispositivos de notificación. Su función, ya todos la deben saber, pero lo repetimos: los dispositivos de notificación son utilizados para poner en aviso a los ocupantes de una instalación o de un recinto que alguna condición fuera de lo normal está ocurriendo en un espacio determinado. ¿Okay? No tiene por qué ser un tipo de notificación general en todo el recinto o en todo el edificio o en toda la ocupación, sino que puede ser en espacios determinados y todo muy organizado. Específicamente, para los sistemas de detección y alarma de incendio, la función de los dispositivos de notificación es, valga la redundancia, notificar o alertar a los ocupantes de una instalación que se está en presencia de una condición de emergencia, proveer de los estímulos necesarios para iniciar las acciones de emergencia o las acciones de evacuación, proporcionar información a los usuarios de una instalación que permite una evacuación o reordenamiento de forma rápida, segura y muy ordenada también, y deben ser capaces de entregar información oportuna al personal encargado del control de emergencia. ¿Okay? Es muy importante, además que los dispositivos de notificación operen cuando tengan que operar frente a una condición de emergencia, que esta operación sea una operación muy programada y ordenada. ¿Okay? Siempre pongo el ejemplo de los edificios que constan de muchas plantas, muchos pisos, donde me ha tocado realizar proyectos que la lógica de programación que se ha hecho en los sistemas es de una alarma general o un sistema de evacuación, o un proceso de evacuación general en todo el edificio, y eso no es muy bueno, la verdad que no es bueno, porque podemos generar colapso en vías de evacuación. Entonces, si bien es muy importante que los dispositivos de notificación funcionen o operen correctamente, también tienen que operar de una manera ordenada, o debe tener una lógica de programación que permita que la evacuación o reordenamiento de las personas sea seguro para los ocupantes. ¿Okay? La correcta elección y distribución de los dispositivos de notificación va a variar, ¿okay? Según la aplicación requerida o la finalidad de la ocupación. Va a depender si estamos trabajando en centros comerciales, educacionales, hospitales, hogares de ancianos, aeropuertos, entre otros posibles espacios, ¿verdad? No siempre el dispositivo, no siempre una sirena o un dispositivo visual de notificación va a ser el adecuado para un recinto. Nosotros debemos evaluar un montón de condiciones. Dentro de eso está el tipo de ocupación donde vamos a instalar los dispositivos de notificación, y con ello el tipo de ocupantes o las personas que van a interactuar
en ese recinto. Cabe destacar que un plan de evacuación no va a ser el mismo en un centro educacional que en un hogar de ancianos, ¿verdad? Las personas o estos distintos grupos de personas tienen distintas capacidades con las cuales van a poder reaccionar frente a una posible evacuación. Vamos a tomar en cuenta también el tipo de operación requerida. Esto va de la mano con el tipo de ocupación donde nosotros vamos a instalar los dispositivos. La operación requerida para un dispositivo de notificación puede ser público o puede ser privado. Esto tiene más que ver con normativa, pero a grosso modo, el modo público es cuando nosotros alertamos a todos los ocupantes de una instalación o de un recinto, y el modo privado es cuando alertamos solamente a las personas que están encargadas de comenzar o de manejar o administrar las acciones de evacuación en un recinto. ¿Ok? Modo público, alertamos a todo el mundo; modo privado, solamente al personal encargado de la evacuación. También debemos tomar en cuenta las condiciones estructurales, el ruido ambiente, y lo mencionamos también más arriba, las capacidades físicas de los ocupantes del recinto, entre otros factores. Con esto, lo que estamos diciendo es que la ubicación de los dispositivos de notificación no es al azar, sino que hay un conjunto de normas, hay normativas americanas, normativas europeas, hay códigos locales que regulan dónde vamos a ubicar estos dispositivos, qué nivel, si hablamos de un dispositivo audible, qué nivel sonoro tiene que manejar el dispositivo; si hablamos de un dispositivo visual, qué nivel de intensidad lumínica tienen que manejar estos dispositivos. Acá nada es al azar, ¿ok? Recordemos que la parte de notificación o los elementos encargados de notificar a los ocupantes es fundamental. Nosotros podemos tener la mejor detección, el mejor panel que procesa esta información, pero si los dispositivos, primero, no están instalados como corresponde, o no operan como corresponde según la lógica que debiera tener el sistema, no sirven de nada. ¿Ok? O sea, acá todo tiene en su integridad, el sistema de alarma de detección de incendio tiene que funcionar correctamente: detección, proceso y la notificación. A mi gusto, la notificación es uno de los puntos críticos cuando trabajamos con sistemas de alarma de detección de incendio. Avanzamos. ¿Qué pasa con los dispositivos audibles de notificación? ¿Ok? Definición: son dispositivos encargados de notificar mediante una señal audible que una condición fuera de lo normal ha sido detectada. Puede ser una alerta, una alarma, puede ser un mensaje de evacuación, puede ser un mensaje de reubicación, etc. Los dispositivos audibles comúnmente utilizados en los sistemas de detección y alarma de fuego son sirenas, parlantes, de audio evacuación. Vamos a encontrar también en el mercado parlantes de audio direccionado, que es este audio que tú lo escuchas en distintos puntos y puedes seguir la señal. El audio direccionado puede emitir un patrón que te va a hacer seguir el sonido hasta encontrar una salida de emergencia o un punto de seguridad. Hay que destacar que este tipo de dispositivos de audio, el audio direccionado, no reemplaza a los dispositivos de audio dedicados para el sistema de alarma de detección de incendio. También vamos a encontrar campanas, bocinas industriales, que son estas bocinas de alta presión donde el ruido ambiente es muy elevado. Los dispositivos de notificación audible no son ubicados al azar, ya los mencionamos. Existen normas que nos entregan lineamientos súper claros para la instalación de estos. Básicamente, la ubicación y cantidad de dispositivos audibles que se va a ubicar en un recinto va a depender de las condiciones estructurales, ambientales y el alcance de la presión sonora requerida. ¿Ok? Las señales de estos dispositivos audibles debe ser una señal que se distinga por su sonido de otras señales emitidas por aparatos audibles similares que son utilizadas para otros efectos. Un ejemplo muy básico puede ser si estamos trabajando o tenemos instalado un sistema de alarma y detección de incendio en una escuela.
Pongamos un ejemplo en escuela primaria. En la lámina anterior mencionábamos que los dispositivos, dentro de los dispositivos de notificación también existían las campanas, ¿verdad? Campanas de notificación. Obviamente, si vamos a trabajar con campanas de notificación y estamos trabajando en una escuela, el ejemplo es muy básico, pero muy entendible. No podemos trabajar con dispositivos de notificación que sean campanas, porque en la escuela encontramos otros elementos del mismo tipo que son utilizados para indicar otras acciones dentro de ese recinto, ¿ok? Se utiliza para indicar que ya terminó una clase, que se debe entrar a otra clase, etc. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta que la señal de los dispositivos de notificación para detección y alarma de incendio sea una señal que se distinga dentro de otras señales que puedan existir en el recinto. A partir del 1 de enero de 2014 se pide que aquellos dispositivos audibles que sean utilizados para ser instalados en áreas de dormitorio poseen las siguientes características. La señal de alarma debe ser una onda cuadrada o tener una capacidad para despertar equivalente. Y la onda debe tener una frecuencia fundamental de 520 Hz más o menos 10%. ¿Ok? ¿Por qué hablamos de una frecuencia fundamental de 520 Hz? Porque se ha comprobado, acá nos dice el científico que está en la lámina, está con el dedito levantado y no aclara la duda, dice la presión sonora de 15 decibeles a una frecuencia de 125 Hz es casi imperceptible por el oído humano. Sin embargo, la misma presión sonora de 15 decibeles a una frecuencia de 500 Hz es perfectamente perceptible por el oído humano. De ahí que se establece que todos los elementos que, a partir de 2014, que todos los elementos que van a ser instalados en áreas de dormitorio, donde las personas van a pernoctar, trabajen u operen con esta frecuencia fundamental de 520 Hz. Lo que buscamos es poder emitir una misma presión sonora, pero a una frecuencia que la convierta en un sonido perceptible para el oído humano, ¿ok? La idea es que las personas durmiendo puedan escuchar este sonido. Pasa mucho en hoteles que, a mí no me ha pasado, pero pasa mucho en hoteles que después de la cena toman un pisco sour, ¿ya? Una copa de vino, 2 copas de vino, 3, y ya el sueño se vuelve un poquito más pesado. Entonces lo que se busca con esto es poder despertar a la mayor cantidad de personas posibles cuando están en el sector de dormitorio. La normativa americana ha hecho pruebas y se ha demostrado, o sea, que la misma presión sonora a una frecuencia de 500 Hz es capaz de despertar a una mayor cantidad de personas que la presión sonora a una menor frecuencia. ¿Ok? Todo esto se ve súper en detalle o lo vamos a ver en detalle cuando revisemos las presentaciones de normativa. ¿Ok? Y nos adentremos en la parte de notificación, vamos a ver toda esta información mucho más detallada. Por ahora lo importante es que tengamos esta información básica. Cuando hablamos de presión sonora, nos vamos a ir de inmediato a definir lo que es un decibel, ¿verdad? Decibel es la unidad de medición utilizada para medir la presión del sonido. 130 decibeles es considerado como el umbral del dolor. Ahí tenemos algunos ejemplos. Entre 15 y 25 decibeles es el ruido equivalente a un susurro. Entre 40 y 60 decibeles es el ruido de fondo de una casa u oficina, y entre 65 y 70 decibeles es el nivel normal de la voz. 100 decibeles, algunos puntos altos en una orquesta. 120 decibeles, el ruido equivalente a un concierto de rock. 140 decibeles es la presión sonora emitida por los aviones a reacción. ¿Ok? Ahora hay una variación a esta unidad de medida para la presión sonora, que son los decibeles, que son los dBA. ¿Ok? Son los decibeles medidos con ponderación A. Básicamente lo que pasa con esto es que filtran las señales para reducir la sensibilidad de la medición de las frecuencias donde el oído es menos sensible.
Si eso lo explicamos en español, cuando medimos o cuando la unidad es dBA, quiere decir que la señal está siendo lo más perceptible posible para el oído humano. Ahí lo dice, la ponderación A entrega la medición de las frecuencias más significativas escuchadas por el oído humano. Por eso cuando veamos hojas de datos de dispositivos de notificación, nos vamos a dar cuenta que la medición o la unidad que estamos utilizando o que utiliza el fabricante para destacar la información o las características de presión sonora de los dispositivos va a ser siempre dBA, ¿ok? Entonces, decibeles es la unidad de medida para la presión sonora y dBA es la unidad de medida, pero con una ponderación A, que hace que las frecuencias sean mucho más perceptibles para el oído humano, ¿ok? Seguimos. ¿Qué pasa con el ruido ambiente? Todo esto enfocado a los dispositivos de notificación audible. El nivel de ruido ambiente se define como aquel ruido que predomina en un espacio determinado. La presión sonora ambiental máxima se conoce como el máximo nivel de ruido ambiental medido en un espacio determinado proveniente de una fuente normal o estacionaria, con una duración mínima de 60 segundos. Esto lo dice el NFPA 72. Anterior a la edición 2010 del NFPA, el máximo nivel de ruido permitido en un ambiente era de 120 dBA. En ediciones posteriores a la edición 2010, esto se reduce a 110 dBA. ¿Ok? El máximo nivel de ruido ambiente permitido. Ahí tenemos algunas fuentes que podemos considerar como fuentes normales o estacionarias dentro de un recinto. Tenemos equipos de manejo de aire, música funcional en oficinas, equipos para la limpieza de oficinas, como aspiradoras, ruidos de taller mecánico, cintas transportadoras, duchas, ventiladores en funcionamiento, en un baño hotel, reorganización de oficinas y actividades. Vamos a definir que los fuente normal es la fuente permanente que se mantiene en el recinto, la fuente de ruido permanente que se mantiene en el recinto, ¿ok? Y la fuente estacionaria es aquella fuente de ruido que se mantiene por un determinado periodo de tiempo. Pero si nosotros consideramos o nosotros detectamos que ese periodo de tiempo supera los 60 segundos, lo vamos a tener que incluir en nuestro cálculo de ruido promedio en un recinto. ¿Ok? Todo esto basado en lo que nos dice la normativa. Acá tenemos una tablita, esta tablita se sacó de NFPA 72, son algunos ruidos o nivel sonoro ambiental promedio, siempre medido en dBA, ya sabemos lo que es el dBA, de algunos recintos. Acá son como unos ruidos o presiones sonoras, por decirlo de alguna manera, estándares o notables. Ocupaciones de negocios y reuniones, 55 dBA, ocupaciones educacionales, 45, ocupaciones industriales, 80 dBA, que luego vemos que tenemos unas más altas, como salas de mecánica, 85 dBA. Esta tabla la entrega NFPA 72 y nos ayuda bastante cuando queremos hacer el cálculo de presión sonora que vamos a utilizar en un dispositivo de notificación audible en nuestros diseños. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la atenuación? Nosotros cuando definimos cuál es el nivel de presión sonora que tiene que manejar el dispositivo de notificación en un espacio, en un recinto determinado, debemos tomar en cuenta que esa presión sonora necesaria debe ser percibida por la persona que está en el punto más lejano dentro de la habitación, desde el dispositivo de notificación. Entonces, por eso quise incluir en esta presentación, en esta introducción para los dispositivos de notificación, lo que tiene que ver con atenuación del sonido. ¿Ok?
nosotros cuando instalamos un dispositivo de notificación debemos tomar en cuenta primero el ruido ambiente que vamos a tener, ¿verdad? Proveniente de fuentes normales o fuentes estacionarias. Cuando tengamos nuestro nivel de ruido promedio, nosotros debemos revisar si este nivel de ruido que nosotros estamos obteniendo es un nivel de ruido que está dentro de lo permitido por la normativa o está fuera de lo permitido por la normativa. Recordemos que hoy día, basándonos en la normativa americana, lo que está permitido como ruido máximo en un recinto son 110 dBA, que lo revisamos en unas láminas atrás. Entonces nosotros debemos ver eso. Primero, el ruido ambiente que tenemos en el recinto, y luego de eso hacer el ajuste de la presión sonora del dispositivo de notificación. Y eso nos va a entregar un valor, ¿ok? Y ese valor tiene que ser percibido por la persona que está ubicada en el punto más lejano dentro de la habitación, medida desde el dispositivo de notificación. Y para eso nosotros debemos saber que vamos a tener pérdida, ¿ok? A medida que la persona se ubica en puntos más lejanos desde el dispositivo de notificación, vamos a tener atenuación de la señal, o atenuación de la presión sonora. Básicamente vamos a tener una pérdida de 6 decibeles cada vez que dupliquemos la distancia. Nosotros por normativa, la distancia inicial que vamos a tomar horizontal, medida para un dispositivo de notificación, para medir la señal inicial, o la presión sonora inicial de un dispositivo de notificación, va a ser una distancia de 3 metros, siempre. ¿Okay? Ahora, cada vez que dupliquemos esa distancia, nosotros vamos a tener una pérdida o una atenuación de la onda de 6 decibeles. Y eso lo debemos tomar en cuenta, considerar, para que nuestro cálculo, el cálculo de la presión sonora inicial, permita que la persona que está ubicada en el lugar más lejano de la habitación pueda percibir la presión sonora que nosotros calculamos. ¿Ok? Entonces es muy importante manejar esta información. No es necesario ser un experto en la especialidad de sonido, digamos, pero sí es muy importante que conozcamos algunos conceptos básicos como esto, que cada vez que nosotros dupliquemos la distancia desde un dispositivo de notificación vamos a tener una pérdida de 6 decibeles, considerando que la distancia inicial siempre que vamos a considerar van a ser 3 metros desde el dispositivo de notificación. ¿Okay? Ahora, acá tenemos algunas variaciones para poder elegir el dispositivo de notificación, por eso ya lo revisamos cuando entremos en la parte normativa. Pero como adelanto, les puedo decir que cuando nosotros detectamos el nivel de ruido ambiente que vamos a tener en la habitación, el nivel de ruido promedio ambiente que vamos a tener en la habitación, nosotros de ahí vamos a tener que ajustar hacia arriba 10 o 15 decibeles, ¿ok? Y nos va a dar un valor de la señal, o un valor de presión sonora. Si ese valor de presión sonora que nos da en el total sería la presión de ruido ambiente, más los 10 o 15 decibeles, va a depender si está en modo público o privado, pero eso lo vamos a ver más adelante, supera lo permitido, que son 110 decibeles, nosotros ya debemos pensar en adicionar otros elementos de notificación. Y ahí pensamos ya en notificación visual. ¿Ok? Cuando hablamos de notificación visual, vamos a entender que estos dispositivos son los encargados de comunicar mediante señales visuales a los ocupantes de un recinto de una condición de fuego. ¿Ok? Aunque una condición de fuego ha sido detectada. La intensidad lumínica de estos dispositivos la vamos a medir en candela. Hay dispositivos que tienen ajuste de candela fija, y hay dispositivos, que tienen ajuste de candela variable, y hay otros que tienen un valor de candela fijo. Son utilizados donde la presión sonora ambiente es muy elevada. ¿Cuándo vamos a considerar una presión sonora ambiente muy elevada? Cuando el cálculo que nosotros hacemos para el dispositivo de notificación supera lo permitido por la normativa, que serían 110 dBA. ¿Ok? Cuando eso pasa, nosotros de inmediato nos vamos a los dispositivos de notificación visual. ¿Ok? Paréntesis, la normativa americana
que la mayoría de lo que nos basamos en la presentación ahora de la normativa americana tiene relación con la normativa americana, en ninguna parte nos dice que los dispositivos tienen que ser audiovisuales, siempre. ¿Ok? La normativa americana nos pide notificación audible, y en el caso que la presión sonora ambiente sea muy elevada, que como resultado nos dé un cálculo que supere lo permitido, que son los 110 decibeles, nosotros vamos a incluir dispositivos visuales en el elemento de notificación. También vamos a trabajar con dispositivos visuales en recintos con ocupantes con capacidades reducidas, ¿okay? Que tengan problemas de audición o tengan una capacidad distinta de audición. Vamos a trabajar con dispositivos visuales en áreas donde los dispositivos audibles pudieran ser no deseados o puedan interferir la inteligibilidad de otros dispositivos de notificación audible. También en ese caso vamos a trabajar con dispositivos de notificación visual. ¿Ok? Un dato para que lo puedan anotar en su hoja de apunte. Cuando trabajamos o cuando nosotros pensamos en trabajar con dispositivos de notificación visual, cuando el nivel de ruido ambiente promedio en un recinto supera los 105 decibeles. ¿Ok? Eso tomémoslo como nota. Si nosotros tenemos un nivel de ruido que supera los 105 decibeles, de inmediato vamos a pensar en que debemos trabajar con dispositivos de notificación visual. Esto es porque cuando nosotros ajustamos la presión sonora de un dispositivo de notificación audible, nos vamos a mover entre 5, 10 y 15 decibeles, y 15 dBA. Entonces, ¿qué pasa? Si la presión sonora promedio en el ambiente equivale o la resultante es de 105 dBA, si nosotros sumamos 5 decibeles, llegamos a la presión máxima permitida por la normativa, que serían 110 dBA. Si sumamos 10 dBA, nos pasamos. Y obviamente que si sumamos 15 dBA, nos pasamos aún más. Entonces, tomémoslo como dato, lo anotamos en nuestros apuntes, y cada vez que tengamos un espacio con una presión sonora ambiente promedio superior a los 5 dBA, vamos a pensar de inmediato que tenemos que incluir en nuestro diseño dispositivos de notificación visual. ¿Ok? En complemento con la parte audible, y en algunos casos van a ir solamente dispositivos visuales, cuando la parte audible efectivamente no tenga ningún efecto sobre los ocupantes del recinto. ¿Okay? Es importante, también me tocó ver en algunos proyectos donde piden sistemas de notificación audible, pero que este tipo de notificación tenga relación con mensajes de audio-evacuación, mensajes de alerta, mensajes de reordenamiento, y me ha tocado ver proyectos donde tenemos parlantes de audio-evacuación y tenemos dispositivos de notificación, pero el dispositivo de notificación es un dispositivo combinado, audiovisual. Y me ha tocado algunos casos donde empieza a trabajar la luz estroboscópica con la sirena y al mismo tiempo empieza a trabajar la parte de audio-evacuación, empieza a lanzar el mensaje pregrabado, o el operador se pone a entregar las indicaciones mediante el micrófono para que esta información salga por los parlantes y llegue hasta los ocupantes del recinto. Pero ahí tenemos un problema, porque tenemos una luz estroboscópica con una sirena que están operando, y por un parlante de audio-evacuación está saliendo un mensaje de alerta, de evacuación o reordenamiento para los ocupantes, y este dispositivo audible, que es la sirena, está afectando absolutamente la inteligibilidad del dispositivo de audio-evacuación. En esos casos también es muy importante, si vamos a trabajar con equipos de audio-evacuación, speaker, es muy importante, si vamos a tener una sirena entre medio metida en nuestro diseño, manejar la operación de una manera lógica y de una manera tal que no interfiera
con el mensaje que vamos a sacar a través de nuestros parlantes. ¿Ok? Quizás puede trabajar la sirena en modo de alerta y mediante una lógica de programación nosotros podemos dar la instrucción de que esta sirena deje de operar cuando el mensaje de audio esté saliendo por los dispositivos, por los speakers. ¿Ok? Eso es muy importante. Nosotros podemos tener la normativa, no nos limita en relación a los dispositivos de notificación, nos da el estándar mínimo, pero importante que uno no interfiera, hablando de la parte audible, que uno no interfiera sobre la inteligibilidad del otro elemento. En el caso que tengan que convivir dos elementos de notificación audibles al tiempo o en el mismo recinto. ¿Ok? Lo que les estaba mencionando, lo tenemos en esta lámina, dice, los dispositivos de notificación visual son necesarios cuando el nivel sonoro ambiental promedio dentro de un recinto es superior a 105 dBA. Lo mencioné hace un rato atrás. O siempre que sean requeridos por otros códigos, también vamos a instalar dispositivos visuales. O siempre que la autoridad competente lo exija. ¿Okay? El destello de estos dispositivos visuales de evacuación no debe ser menor a un destello por segundo y tampoco puede exceder los 2 destellos por segundo. ¿Okay? Esto está en la normativa. Otra cosa importante, que no lo mencionamos acá, pero que también está en la normativa, es que si vamos a tener 2 elementos de notificación visual en un mismo recinto, esto se puede dar porque el recinto es muy amplio y para cubrir la totalidad del recinto vamos a requerir más de un dispositivo de notificación visual. Es importante que estos dispositivos, si están dentro del campo visual de una persona, ambos dispositivos deben trabajar de una manera sincronizada. ¿Ok? Básicamente puede generar alteraciones en las personas y eso puede llevar a ataques, o podemos tener personas con algunas enfermedades persistentes y nos puede generar ataques de epilepsia. ¿Okay? Ahora, la normativa es súper clara. Si tenemos 2 elementos de notificación visual dentro del campo visual de una persona, estos elementos deben trabajar de una manera sincronizada. Algunos sistemas de detección y alarma de incendio hay que incluir módulos de sincronización y en otros sistemas de detección y alarma de incendio no es necesario incluir estos módulos de sincronización, sino que esta sincronización se puede alcanzar directamente programando desde los circuitos de notificación, ya sea convencional o sea equipos de notificación o circuitos de notificación inteligente. ¿Okay? Simplex maneja dispositivos de notificación que son de tecnología SmartSync que nos permiten sincronizar señales. Aquellas luces utilizadas para indicar alarmas de incendio únicamente o aquellas para manifestar la intención de una evacuación completa deben ser de color transparente o blancas. ¿Okay? Me corrijo, deben ser de color transparente, no, deben ser transparentes o de color blanco y no deben exceder las 1000 candelas. Y aquellas luces utilizadas para indicar señales de alerta deben ser de color amarillo. Todo esto está en la normativa. ¿Okay? Entonces, ruidos promedios 105 decibeles, pensamos en trabajar con dispositivos visuales, tomar en cuenta que no debemos tener un destello menor a un destello por segundo y no exceder los 2 destellos por segundo y que el color del dispositivo sea blanco o sea transparente y no exceder las 1000 candelas. En caso de alerta, quiere indicar alerta color amarillo. Mito o realidad. Vamos al mito o realidad. Dice dispositivos visuales de notificación y salidas de emergencia. En muchas presentaciones me ha tocado, o sale la pregunta, o más que nada sale la aseveración. Muchas personas dicen, no, los dispositivos de notificación visual
están encargados de dirigir a la persona hasta la salida de emergencia. Eso es falso, ¿okay? Porque la normativa americana, NFPA 72, no indica que los dispositivos de notificación visual deban guiar a los ocupantes de un recinto hasta la salida de emergencia. ¿Okay? La ubicación de los dispositivos visuales y cantidad de los mismos debe definirse en base a las condiciones estructurales de la instalación y la potencia requerida para estos dispositivos. Cuando hablo de potencia, me refiero a la candela que vamos a ajustar en el dispositivo. ¿Okay? NFPA 72 entrega alineamientos súper claros que relacionan el área que vamos a cubrir, la potencia que le vamos a tener que dar al dispositivo para cubrir esa área y la cantidad de dispositivos que vamos a necesitar para cubrir ese espacio. ¿Okay? Y también nos indica cuál debe ser la ubicación correcta de estos dispositivos dentro de un recinto para que la señal lumínica llegue a todos los puntos de esta área. ¿Okay? Entonces saquémonos ese mito de la cabeza, que los dispositivos de notificación visual son los encargados de llevar a las personas o dirigir a las personas hasta las salidas de emergencia. No. Existen lineamientos, tenemos normativas que regulan, en este caso estamos nombrando en NFPA 72, pero también tenemos otro tipo de normativas. Quizás cada uno en su país va a tener códigos locales también que van a regular cuántos, a qué potencia y cuál debe ser la ubicación correcta del dispositivo de notificación visual para cubrir la totalidad del recinto. Todo este tipo de cosas las vemos en el curso detallado de sistemas de notificación, criterios de diseño para sistemas de notificación de incendio. Dentro de los dispositivos de notificación vamos a encontrar varias arquitecturas, varios tipos de cableado que nosotros vamos a utilizar para poder energizar y para tener el control de estos dispositivos de notificación. Los vamos a conectar directo a circuitos de notificación o circuitos NAC de los paneles. Vamos a pasar a través de módulos de control, vamos a tener conexión a fuentes de poder externas y también vamos a tener conexión a fuentes de poder NAC Extender, que son las propias de Simplex, y vamos a tener dispositivos que se van a conectar directamente a circuitos de notificación inteligente, que también es una tecnología propia de nuestra marca, de Simplex. Entonces, acá solo vamos a poner unos dibujos y vamos a hablar acerca del tipo de conexionado. Dice, dispositivos convencionales de notificación conectados a circuitos NAC del panel de detección de incendio, distribuidos en 3 zonas. Eso es lo que está mostrando la imagen. Nosotros comúnmente en los paneles de detección y alarma de incendio vamos a encontrar que ya vienen incorporados los famosos circuitos NAC, que son los circuitos de notificación. Estos circuitos de notificación son circuitos que trabajan los sistemas o los dispositivos de notificación a nivel de zona, ¿verdad? Nosotros podemos poner 1, 2, 3, 4 dispositivos en un circuito NAC y va con un resistor de término de línea. El punto acá es que si se activa un circuito NAC, se activa la totalidad de los dispositivos que nosotros vamos a tener conectados a ese circuito NAC, ¿verdad? ¿Cuántos dispositivos de notificación convencional yo puedo ubicar en un circuito NAC? Va a depender de la potencia o de lo que esté consumiendo este dispositivo de notificación. No es lo mismo tener un dispositivo de notificación a 15 candelas que ajustar una candela de 70. ¿Okay? Mientras más es el ajuste que nosotros le damos al dispositivo, más elevado el ajuste, mayor va a ser el consumo y por ende menor va a ser la cantidad de dispositivos que vamos a poder ubicar en el circuito de notificación convencional. O quizás vamos a poder ubicar la misma cantidad de dispositivos, o una cantidad interesante de dispositivos, pero la longitud del cableado no va a ser la que nosotros deseamos. Recordemos que la parte de notificación dentro de los sistemas de detección de alarma de incendio es la crítica, y es lo que más cálculo requiere en términos de potencia, porque es lo que más consumo genera, ¿verdad? Y nosotros siempre vamos a considerar, para hacer nuestro cálculo, 3 variables. Estas variables son consumo de los dispositivos, longitud que yo necesito abarcar con el cableado, y en base
al consumo y la longitud que necesito abarcar, voy a decidir cuál va a ser el calibre de cable que yo voy a utilizar para que el dispositivo, el último dispositivo funcione correctamente. ¿Ok? Entonces, cualquiera de esas tres variables que falle, el sistema o el circuito de notificación va a fallar también. Y estas tres variables son críticas y son transversales para todas las marcas y para todas las tecnologías de notificación, convencional, direccionable o direccionable inteligente. Acá básicamente lo que hablamos o el problema es consumo de potencia y caída de tensión. Entonces este dibujo lo que muestra es un panel Simplex 4007S, donde acá estamos utilizando 3 circuitos de notificación convencional, y en cada circuito podemos conectar dispositivos y los vamos a trabajar a nivel de zona. El piso 1 puede ser una zona, el piso 2 puede ser otra, y el piso 3 puede ser otra zona. El problema de trabajar con circuitos NAC es que la potencia o la corriente disponible para alimentar dispositivos de notificación no es muy interesante. Hablamos de entre 1.5 y 2 amperios. ¿Ok? En algunos casos podemos llegar a 3 amperios, pero tampoco es una corriente muy interesante, considerando la demanda de potencia que tienen los dispositivos de notificación. ¿Ok? De alguna manera existe, está en el mercado, está con Simplex, está con otras marcas, es una solución o una opción viable. Otra opción que nosotros tenemos o que podemos comúnmente ver en algunas instalaciones es trabajar con los dispositivos de notificación, pero a través de módulos de control. Los módulos de control son estas cajitas que estamos viendo en el dibujo, y el módulo de control lo que permite es asignar un direccionamiento a un dispositivo o a un grupo de dispositivos, cosa de poder identificarlo dentro de un circuito. ¿Ok? Entonces podemos trabajar con módulos de control. A este módulo de control nosotros debemos meter dos señales, una señal que va a tener que ver con el monitoreo y control de los dispositivos, y otra señal que tiene que ver con la alimentación que nosotros le vamos a entregar al módulo de control para que la distribuya en los dispositivos de notificación que van conectados a este módulo. ¿Ok? Estos módulos también trabajan con resistencia término de línea, y la vamos a ubicar al final del dispositivo que va enlazado al módulo de control, o del grupo de dispositivos que va a ir enlazado al módulo de control. Ahora, también tenemos un punto que no es muy favorable cuando trabajamos con dispositivos de notificación convencional, como la lámina anterior, que nosotros con este resistor de término de línea lo que hacemos es supervisar solamente el cableado, pero en ningún momento estamos supervisando la operación del dispositivo, al igual que cuando trabajamos con módulos de control, ¿verdad? Con el módulo de control, nosotros con el panel llegamos con una supervisión hasta el módulo de control, pero lo que pasa o lo que tenemos conectado del módulo de control hacia afuera, nosotros lo único que vamos a poder supervisar es el cableado, no vamos a supervisar los dispositivos. Y esta supervisión se hace a través de una diferencia potencial que se genera en ese resistor de término de línea. La ventaja de trabajar con módulo de control es que nos flexibiliza un poco los diseños y la arquitectura de los sistemas de notificación convencional, porque ya le podemos asignar un direccionamiento a un dispositivo o a un grupo de dispositivos, y podemos lograr una operación parcializada o individualizar la operación de un dispositivo de notificación, ¿verdad? Porque el control o el paso de la señal, la llave de paso que digo yo, va a estar controlada por el módulo de control. Entonces, y como este módulo de control viene con un direccionamiento y es individualizado por el panel, nosotros vamos a tener control absolutamente sectorial, por decirlo de alguna forma, para los dispositivos de notificación. Utilizando estos módulos, nosotros podríamos trabajar perfectamente con notificación por sector en un edificio, sin problema. ¿Okay? Seguimos avanzando. Tenemos en la lámina anterior, vemos que la alimentación para estos módulos de control la estamos sacando de un circuito NAC del panel. ¿Ok? Del panel estamos entregando la alimentación a estos módulos de control para que la distribuyan en los dispositivos de notificación.
Tenemos otro tipo de conexionado que también existe en el mercado, donde se trabaja con módulos de control, pero la alimentación para estos módulos de control se entrega de una fuente de poder auxiliar. Acá vemos un panel que puede ser de cualquier otra marca, la verdad. Eh, por eso sacamos de la imagen 4007 para que sea esto ya más genérico. Puede ser un panel de cualquier otra marca que va a trabajar a través de módulos de control, pero la corriente o la potencia va a ser entregada de una fuente de poder auxiliar, no de un circuito NAC del panel como lo vimos en la lámina anterior. ¿Ok? Va a ser entregada una fuente de poder auxiliar. El punto de la fuente de poder auxiliar necesita un banco de batería, necesita un punto eléctrico, necesita módulos de monitoreo para supervisar el estado, vamos a requerir también más canalización, etc. Pero es una solución válida y existente dentro de los sistemas, dentro de la arquitectura de cableado o los sistemas de notificación de, de, de los paneles de detección de alarma de incendio. Tenemos otras soluciones posibles con Simplex, que trabajando con nuestras fuentes de poder NAC Extender, que también se utilizan para trabajar con elementos de notificación convencional, y acá tenemos la arquitectura de esto. Es una fuente de poder que va a requerir un banco de baterías, no requiere módulos de monitoreo adicionales para la supervisión, porque dentro de esta fuente ya tenemos un direccionamiento, y este direccionamiento hace que sea una fuente que esté individualizada por el panel de detección y alarma de incendio, ¿ok? Y la fuente nos entrega 4 circuitos NAC, que son circuitos de notificación convencional, eso en su presentación inicial, pero podemos expandir de 4 a 8 circuitos de notificación, ¿ok? O sea, podríamos tener entre 4 y 8 zonas de notificación convencional. El punto es que también vamos a trabajar con una supervisión de cableado a través de un resistor de término de línea y una diferencia de potencial que se genera en esa resistencia. Y vamos a ubicar la cantidad que la salida de corriente nos permita dentro de ese circuito. Siempre hablamos de zonas de notificación, ¿ok? Si quisiéramos trabajar en lugar de zonas de notificación, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, y queremos individualizar aún más los sectores de notificación, podemos trabajar con esta misma fuente de poder, que son fuentes de poder NAC Extender. La configuración es exactamente la misma, entre 4 y 8 circuitos de notificación, vamos a requerir un punto eléctrico, vamos a requerir un banco de batería, le vamos a asignar un direccionamiento a esta fuente de poder, pero vamos a hacer un cambio y vamos a incluir módulos de control. Y de esta manera, incluyendo módulos de control, podemos identificar uno o un grupo de dispositivos de notificación dentro de un circuito convencional. ¿Ok? También trabaja el módulo de control con resistor de término de línea. La supervisión no es a nivel de dispositivo, sino que es a nivel de cableado. ¿Ok? Soluciones existentes, soluciones viables dentro de los sistemas de detección y alarma de incendio. Por último, nos vamos a encontrar con dispositivos de notificación inteligente, que es una tecnología que maneja Simplex hoy. No, la verdad que no es una tecnología que manejen otras marcas, es una tecnología nuestra. Son dispositivos de notificación inteligente que van a ir conectados directamente a un circuito de notificación inteligente. A cada dispositivo, a cada elemento, nosotros le vamos a asignar un direccionamiento. O sea, vamos a tener, si tenemos 20 dispositivos de notificación conectados al circuito IDNAC, que es el circuito de notificación inteligente, vamos a tener 20 direcciones en estos dispositivos, y cada uno de estos dispositivos va a estar absolutamente individualizado dentro del circuito. ¿Okay? Preguntas, vamos al final. Nos saltamos por ahora la parte de preguntas, y como nos quedamos en notificación. Buenas, creo que tenemos un problema técnico con Francisco. Vamos a esperar a ver que se conecte. Le damos unos segunditos a que se conecte
y luego seguimos. Bueno, acabo de hablar con Francisco, tuvimos un pequeño problema técnico, así que lo estamos resolviendo. Francisco vuelve en un ratito. Lo que voy a hacer es aprovechar para contestar algunas preguntas. Y tengo la primera que dice si se pueden hacer derivaciones en los dispositivos para el cableado. La respuesta, bueno, ahí lo tenemos a Francisco. La respuesta es, se puede si estamos usando la notificación direccional. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuántos dispositivos podemos conectar por IDNAC? Francisco, ¿volví? Sí, te escucho. Dale, oye, no, voy a tener que cambiar el proveedor de internet, se me fue, se cayó el internet. ¿Dónde quedamos? ¿En la primera lámina? No llegamos, estamos en las generalidades. Dispositivo de notificación y lectura de conexionado. Ya, dale, revisamos esto y pasamos a lo que nos falta. Perfecto. Dale, quedamos en esta lámina que son dispositivos de notificación inteligente. Ya con estos dispositivos nosotros nos evitamos todos los problemas que vimos atrás de dispositivos de notificación convencional, trabajando con una excesiva cantidad de fuentes de poder en el sistema, trabajando con módulos de control, trabajando la supervisión a nivel de cableado solamente, un montón de cosas. Acá nosotros ya pasamos a ligas mayores, pasamos ya a trabajar con una tecnología un poco más avanzada, a trabajar con dispositivos que le vamos a dar un direccionamiento, trabajar con dispositivos que los vamos a lograr individualizar dentro de un circuito, dispositivos que van a reportar su estado de manera individual al panel, y dispositivos finalmente que van a convertir nuestro sistema de detección y alarma de incendio en un sistema mucho más seguro, ya que van a ser dispositivos que van a estar supervisados 24/7, 24 horas, 7 días de la semana. Ahora este es un tipo de arquitectura, ¿verdad? Vamos ahora a pasar a una presentación que tiene que ver con dispositivos de notificación inteligente, no nos toma más de 15 minutos, y ya con eso terminamos la presentación, ¿ok? Luego esto venía la lámina de preguntas, así que no nos hemos perdido de nada, preguntas que las vamos a dejar al final, y las gracias, pero son gracias momentáneas, porque ahora pasamos a ver otra presentación. Matías, ¿se ve correcto? Correctamente. Perfecto. Entonces nos quedamos en dispositivos de notificación inteligente. Como les mencioné, acá ya empezamos a jugar, o pasamos a jugar en ligas mayores. Hablábamos de dispositivos que son dispositivos con tecnología mucho más avanzada, y obviamente tecnológicamente los tiempos van cambiando, y nosotros también debemos ir utilizando esa tecnología nueva
que está apareciendo y que está disponible para nosotros y para nuestros clientes. Dispositivo de notificación inteligente, Toalert ES, ¿ok? Esa sigla ES habla de e-service, ¿ok? Llevando los beneficios de la tecnología inteligente a los dispositivos de notificación. Partamos con eso. Dispositivos de notificación inteligente son estos dispositivos llegan a revolucionar bastante el mercado porque al mismo tiempo, o si nos remontamos a años atrás, cuando solo existía la detección convencional, luego aparece la detección inteligente y el mercado se revoluciona, ¿verdad? Porque con ese cambio de pasar de detección convencional a detección inteligente, tuvimos un montón de mejoras, mayor cantidad de dispositivos en los circuitos, flexibilidad de cableado, empezamos a trabajar con derivaciones TTAP en los circuitos de detección, nos olvidamos de la resistencia de términos de línea, ya empezamos a hablar de protocolos de comunicación mucho más avanzados dentro de estos dispositivos, pasamos de hablar de detectores a sensores, ¿verdad? Ya no un dispositivo que te dice si hay o no hay humo, o si hay o no hay temperatura, sino que dispositivos que son capaces de sensar, de tomar una medida análoga y enviarla de manera digital al panel, tener valores, ¿ok? Tener la sensibilidad de lo que está pasando en el ambiente en tiempo real, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de pasar los dispositivos de notificación convencional a dispositivos de notificación inteligente, la filosofía es exactamente la misma. Nosotros aquí llegamos a revolucionar el mercado, porque estamos hablando que estamos acostumbrados a utilizar dispositivos convencionales de notificación, con cableado poco flexible, poca cantidad de dispositivos sobre los circuitos de notificación, no teníamos supervisión a nivel de dispositivo, muchas veces pasaba y se hacían algunas malas prácticas, que el resistor de término de línea del circuito de notificación se ponía al principio para engañar al panel, esto no lo escucharon ustedes por si acaso, para engañar al panel que no hay ninguna falla en el sistema, etc. Nosotros hoy día nos olvidamos de todo eso, porque hoy día nosotros la notificación la empezamos a trabajar tal como si fueran dispositivos de detección inteligente. Cada dispositivo va a tener un direccionamiento, vamos a tener el control, información acerca de señales de alarma, información acerca de señales de falla a nivel de dispositivo, flexibilidad de diseño y fácil instalación, vamos a tener reducción de costos y cableado más eficiente. La reducción de costos va a ser una reducción importante, no solo en la parte electrónica, sino que también vamos a tener una reducción de costos en canalización, cableado, mano de obra, mantenimiento, entre otras cosas. Menos componentes en el sistema, vamos a tener un uso inteligente de la potencia, o sea, vamos a requerir menos potencia en nuestro sistema de detección de alarma de incendio. Las pruebas de funcionamiento van a ser pruebas manuales, vamos a tener pruebas automáticas, vamos a tener pruebas automáticas programadas, o sea, yo voy a poder saber el estado de un dispositivo de notificación en el momento que yo quiera. Puedo acercar un imán al dispositivo y saber cuál es el estado del dispositivo en ese momento. O puedo preguntar desde el panel, interrogar al dispositivo para saber cuál es su estado. O interrogar un dispositivo, un grupo de dispositivos, o la totalidad de estos dispositivos. Tenemos el historial de pruebas. Podemos almacenar el historial de pruebas, información a la mano para nuestros clientes. Vamos a poder generar reportes, rápida identificación de falla y reparación de las mismas. Nuestros tiempos de respuesta frente a nuestros clientes van a mejorar y son sistemas fáciles y absolutamente escalables. La notificación inteligente es compatible con nuestros 3 paneles de detección y alarma inteligentes, 4007, 4010 y 4100 ES, todos de la familia ES de paneles. Y obviamente cada panel soporta cierta cantidad de dispositivos en base o proporcional a los dispositivos de detección que también maneja. ¿Y de por qué usar la nueva tecnología de notificación inteligente? Primero, porque traemos todos los beneficios de la detección inteligente a los sistemas de notificación. Ya hace mucho tiempo, hace muchos años, que no vemos una especificación técnica, un pliego, donde el ingeniero me está exigiendo detección inteligente. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya sabe que hoy día lo que se utiliza en proyectos, en grandes proyectos, es la detección convencional. Porque hoy día lo que se utiliza
en los grandes proyectos es la detección inteligente. ¿Dónde utilizamos lo convencional? En el proyecto pequeñito, en un área de bodegas, en un pequeño sector que nos faltó por ubicar detección o una pequeña ampliación. Sectores pequeños nosotros ocupamos detección convencional, pero en los grandes proyectos utilizamos detección inteligente. Lo mismo con la notificación. Hoy día ya no es necesario trabajar con elementos de notificación convencional. Si tenemos un elemento que va a ser direccionado, que vamos a tener la supervisión en tiempo real, que lo vamos a poder controlar sin la necesidad de tener un módulo de control en medio, entonces tenemos un montón de ventajas. Así como los dispositivos inteligentes de detección nos permitían saber el estado del dispositivo en todo momento, nos permitía trabajar una arquitectura de cableado mucho más flexible, incluso trabajar con derivaciones TTAP, podíamos saber el tipo de dispositivo que teníamos instalado, ¿verdad? Podíamos manejar sus sensibilidades y un montón de cosas desde el panel. Esa misma tecnología nosotros hoy día la estamos llevando, en realidad ya existe, para los dispositivos de notificación. Podemos saber el estado del dispositivo en cualquier momento, podemos trabajar con cableados mucho más flexibles, derivaciones TTAP, podemos saber el tipo de dispositivo, el ajuste que tiene asignado ese dispositivo, incluso todo este tipo de ajustes de candela, ajustes sonoros, ya los podemos hacer directamente desde el panel. No es necesario hacerlo de manera manual. Podemos controlar o activar todos los dispositivos, podemos activar un grupo de dispositivos, o podemos activar un dispositivo a discreción, sin la necesidad de tener en medio estos famosos módulos de control. Menos componentes electrónicos en el sistema, optimización de la potencia, y también mientras menos componentes electrónicos existen en el sistema, más seguro se convierte mi solución, porque se reduce la probabilidad de falla. El ajuste de la candela, comúnmente en los equipos convencionales nosotros lo que hacemos es ajustar la candela de manera manual. Nosotros hoy día el ajuste de candela para los dispositivos de notificación inteligente también lo podemos hacer manual, porque es una solución que todavía existe, pero si queremos optimizar tiempo y queremos utilizar la tecnología que la marca nos está poniendo a nuestra disposición, podemos hacer ese ajuste de candela de manera remota desde nuestro software de programación y el panel de detección de alarma IC. Los ajustes se mueven entre 15 y 185 candelas, ¿ok? Ahí vemos una gráfica explicando un cambio que se está haciendo de manera remota. Es más, nosotros podemos instalar todos los dispositivos de notificación sin un ajuste previo, y al momento de tener el cálculo de cuál es el nivel de candela que requiere el dispositivo, nosotros hacemos el ajuste a través de la programación, sin la necesidad de mandar gente a terreno, sin la necesidad de estar haciendo trabajo en altura, sin la necesidad de estar desmontando equipos y volviendo a montar, que es un tema. Podemos tener los reportes de los cambios que estamos haciendo, podemos descargar esos reportes sin problema. Tenemos la característica autotest. El autotest es una característica de estos dispositivos de notificación que nos permite saber el estado en tiempo real del dispositivo de notificación. Vienen con dos sensores en su interior. Viene con un sensor de luz y un sensor de sonido, y estos sensores toman muestras, ¿ok? De muestras operativas, tanto de la parte visual como de la parte audible, y estas muestras que toman estos sensores la envían al panel, y el panel dice, o nos entrega la información si el dispositivo está operando correctamente, o llanamente tiene algún defecto y tiene que ser reemplazado. Ahí tenemos una gráfica que nos muestra una prueba magnética. Nosotros podemos acercar un imán al dispositivo. En el centro hay un LED de color rojo, y este LED nos va, de manera destellante, nos va a indicar cuál es el ajuste de candela que nosotros tenemos en este dispositivo. Esa es una prueba magnética discreta. Pero tenemos una prueba magnética operacional, que nosotros acercamos el magneto al dispositivo, y el estrobo opera por un segundo, la sirena opera por otro segundo, y estos dos sensores que hay en el interior del dispositivo toman la muestra,
la capturan y se la envían al panel de detección y alarma de incendio, y el panel me dice si tengo un problema en el dispositivo o no tengo problema en el dispositivo. En hacer esa prueba, el panel se demora 1 segundo. O sea, si tengo 50 dispositivos en la instalación, yo en tener una muestra, una prueba completa, me demoro alrededor de 1 minuto. O sea, yo puedo saber en 1 minuto si esos 50 dispositivos están funcionando correctamente o van a tener, o tienen alguna falla y tienen que ser reemplazados, ¿ok? Imagínense cómo mejora mis tiempos en la parte de mantenimiento. O sea, ya la prueba la puedo hacer magnética o la puedo hacer desde el panel, ¿ok? El panel es el que me indica si el dispositivo pasa o no pasa la prueba. Entonces, vamos a tener dispositivos con prueba magnética discreta, donde el LED rojo me indica el ajuste de candela que hay en el dispositivo. Vamos a tener pruebas magnéticas operativas, donde la luz y la sirena operan por 1 segundo, los sensores toman la muestra y le envían la información al panel. Y vamos a tener el test remoto, que ya no es una prueba magnética, sino que esta prueba yo la hago desde el panel de detección de alarma de incendio, ingreso mediante el menú del panel y me posiciono dentro del circuito que quiero hacer la prueba, dentro del dispositivo que quiero hacer la prueba, o selecciono un grupo de dispositivos donde yo quiero hacer la prueba, o puedo hacer la prueba en la totalidad de los dispositivos, y es ahí donde se demora 1 segundo por dispositivo. ¿Cuántos elementos de notificación yo podría ubicar en un circuito de notificación inteligente? Hasta 127, ¿ok? Dependiendo obviamente del consumo de potencia de estos elementos. Esto es un display de uno de nuestros paneles y nos muestra un poco la información, cómo la podemos visualizar, ¿ok? La dirección del dispositivo, la última prueba que se hizo, audible, visual, si pasa o no pasa la prueba, etc. Podemos descargar un reporte, o sea, podemos tener la información ahí al detalle de lo que pasa con nuestros dispositivos de notificación. Vamos a hablar que incrementamos eficiencia, mejoramos calibres de cableado, no vamos a requerir cable apantallado, vamos a poder utilizar calibres entre 18 y 14 AWG, y mientras menor sea el diámetro del conductor, vamos a poder trabajar también con conduit o tubería más pequeña también, de menor diámetro. Y todo eso finalmente nos lleva a una reducción de costos bastante importante en términos de canalización y cableado. No vamos a requerir que el cable sea apantallado. En algunos casos, cuando el circuito de notificación pase por lugares donde se pueda generar mucha inductancia o mucha alteración de la señal, vamos a trabajar con cable apantallado, pero son casos muy, muy especiales. Pero hoy día ya no necesitamos que el cable sea apantallado cuando trabajamos con dispositivos de notificación inteligente. Este es un caso de estudio de una escuela primaria donde se requiere ubicar o instalar 98 dispositivos de notificación en circuito NAC clase B, y podemos ver la imagen. Ahí tenemos un panel de incendio, tenemos 3 fuentes de poder NAC Extender. Cada fuente de poder va a entregar 4 circuitos de notificación convencional, y además estamos utilizando los 3 circuitos de notificación convencional del propio panel. Resumiendo, vamos a tener 13 circuitos NAC, o sea, 13 cableados, 13 líneas de canalización. Vamos a tener que trabajar para esa configuración con un calibre 14 AWG, que es bastante grueso, y vamos a utilizar 1347 metros de ese cable. Si esa solución nosotros la llevamos a los circuitos de notificación inteligente, vamos a poder distribuir esa misma cantidad de dispositivos solo en 3 circuitos. No vamos a necesitar resistor de término de línea, vamos a trabajar con un calibre menor o con un número de AWG mayor, 18 AWG, y vamos a utilizar menos cable. Pasamos de 1347 metros de cable a 1017 metros. 50% menos de costo en materiales de cableado, pasando de 14 a 18 AWG, 26% menos de cableado de los circuitos NAC, 50% menos de conexiones de fuentes de poder,
50% menos también de batería vamos a utilizar, 77% menos de circuitos. Pasamos de trabajar con 13 circuitos de notificación convencional a 3 circuitos de notificación inteligente. Menos cajas, menos espacios requeridos, diseños menos invasivos, menos mantenimiento y sin resistencia de término de línea, porque la supervisión para estos dispositivos de notificación inteligente es a nivel de dispositivo. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando los circuitos o cuando el sistema de notificación demanda demasiada potencia? Nosotros vamos a tener una solución para eso. Y la solución es una fuente repetidora o una fuente amplificadora de corriente, IDNAC Repeater, que es una fuente que nos va a entregar 29 volts constantes en estado de alarma y nos permite, acá vamos a poner las características, vamos a ir un poco más rápido, no los quiero aburrir y el tiempo ya nos pilló. Esta fuente de poder es una fuente de poder que la utilizamos solamente para circuitos de notificación inteligente. Nos va a entregar 3 amperes adicionales al circuito de notificación. Es una fuente que tiene capacidad, ya es una fuente que la podemos direccionar, por ende no requiere módulos de monitoreo para supervisar el estado, sino que reporta de manera local mediante unos LED su estado y también reporta directamente al panel de alarma y detección de incendio. Con esta fuente nosotros vamos a alcanzar la cantidad total de dispositivos disponibles en un circuito de notificación inteligente, que son 127. Podemos trabajar con circuitos clase A, podemos trabajar con circuitos clase B, podemos trabajar con derivaciones TITAP en esta fuente sin problema. ¿Ok? Así que esta es la fuente que nos viene a solucionar la vida cuando nosotros tenemos consumos de potencia muy elevados en los circuitos de notificación inteligente. Acá vemos algunos dibujos. Instalamos cierta cantidad de dispositivos y ya cuando la potencia del circuito IDNAC normal del panel no da para seguir instalando dispositivos, ubicamos una fuente repetidora y seguimos ubicando nuestra línea de dispositivos de notificación, ya sea cableados clase A o cableados clase B, incluso con derivaciones en T sin problema. ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo en clase A con retorno al panel. Para trabajar en clase A vamos a necesitar un módulo adaptador dentro de la fuente, y ahí está el número de parte, pero hoy día en esta presentación no es relevante, porque a mí me interesa que conozcan la tecnología más que los números de parte disponibles. ¿Cuántas fuentes vamos a poder utilizar por circuito de notificación inteligente? Hasta 5 fuentes. O sea, hoy día un circuito de notificación inteligente va a entregar 127 direcciones disponibles que las podemos utilizar en dispositivos de notificación o las podemos utilizar en estas famosas fuentes de poder IDNAC Repeater. Entre dispositivos de notificación y fuentes de poder, no puedo exceder la cantidad de 127 dispositivos y cuántas fuentes vamos a poder instalar en un circuito, hasta 5. Con esa arquitectura, tienen que ser fuentes, las fuentes las debemos instalar en paralelo, tal como se muestra en la figura. Clase A, clase B, derivaciones TITAP sin problema, como ustedes quieran. Recordemos que al ser dispositivos de notificación inteligente, la flexibilidad de cableado es una excelente ventaja que tenemos hoy día, desde el diseño hasta la parte de instalación. Ahí hay un ejemplo, un circuito de notificación inteligente con 5 dispositivos de notificación y el resto de los dispositivos los vamos a conectar a fuentes IDNAC Repeater. En alarma va a entregar 9 volts constantes. Eso permite que los primeros dispositivos requieran una menor cantidad de potencia para alcanzar su operación. Son fuentes que podemos cablear incluso en clase A, como lo muestra el dibujo. Van a requerir un punto eléctrico, obviamente, y también van a requerir un banco de baterías para asegurar la supervivencia en caso de corte de la energía principal. Resumiendo, ventajas de la notificación inteligente: son dispositivos direccionables y supervisados 24 horas, 7 días a la semana. El ajuste de la candela puede ser manual o de manera remota vía software. Vamos a tener un ajuste disponible entre 15 candelas y 185 candelas. Los dispositivos incorporan en su interior un sensor de luz y un sensor de sonido que nos permiten saber el estado operacional del dispositivo en cualquier momento.
Las pruebas las podemos hacer manuales, acercando un imán al dispositivo, o las podemos hacer de manera automática desde el panel de detección de alarma de incendio. Incluso pueden ser automáticas programadas. Nosotros podemos asignar una fecha y una hora en que queremos que se haga este test, y el panel lo va a hacer de manera automática, y nosotros podemos llegar al día siguiente, descargar el reporte y saber sobre qué dispositivos necesitamos realizar acciones de mantenimiento. Hasta 127 dispositivos soporta cada circuito de notificación inteligente, y en caso de requerir o de tener una demanda importante de potencia, podemos trabajar con las fuentes ID Night Repeater, que nos entregan 3 amperios adicionales al circuito. Acá vemos un ingeniero que está con una cara de felicidad increíble, porque empezó a trabajar con los dispositivos de notificación inteligente y se dio cuenta que facilitó bastante el diseño, que simplificó la arquitectura del cableado, menos suministro de poder, alrededor del 50% menos baterías, menos líneas dedicadas de corriente alterna, sin resistor de término de línea, menos hardware dentro de las habitaciones. Eso convierte que los diseños de detección y alarma de incendio con notificación inteligente sean diseños mucho menos invasivos, ¿ok? Menos reglas de diseño, mayor flexibilidad, menor cantidad de equipos, lo que eficiencia la capacidad del cableado, reducción de costo en instalación, mantenimiento, etc. Ingeniero, muy contento se ve. Vamos ahora en un propietario más contento, un sistema altamente escalable, se adaptan a futuras expansiones, diseños menos invasivos, menos dispositivos en los muros del edificio, función de autotest, ¿ok? Hace que este tipo de test de pruebas operativas no interrumpan la operación normal de la instalación, y las pruebas las podemos hacer a cualquier hora del día. O sea, nosotros nos podemos ir en la tarde de la instalación, dejar el panel programado, y en la noche, a la medianoche, se hace la prueba, y al otro día nosotros descargamos el resultado y ejecutamos las acciones de mantenimiento respectivas. Almacenamos la información del dispositivo, historial de pruebas, entre otras cosas. Contratista, más feliz aún, ¿ok? Le vemos la cara al hombre ahí, mucho más feliz, arquitectura de cableado más flexible y todas las otras características que revisamos en las láminas anteriores. Conduit más pequeño, menos cantidad de conduit, menos cantidad de cable, menor cantidad de dispositivos intervienen en la instalación, disminuimos la probabilidad de falla del sistema. Ajuste de candela de manera remota, ahorramos bastante tiempo. Esta es una herramienta, se llama TrueStart, es una herramienta que nos permite hacer avances en la instalación de manera inteligente. Debía haberla sacado a la presentación, pero ya que me apareció la lámina, se las menciono. Es una herramienta que nos permite hacer avances de manera inteligente en la instalación, nos permite hacer el check del cableado y de los dispositivos que tenemos conectados en determinados pisos o en determinadas áreas, sin la necesidad de tener el panel de alarma de detección de incendio instalado, ¿ok? Nosotros conectamos el circuito de detección a esta maquinita, TrueStart, o conectamos el circuito de notificación y nos va a entregar toda la información, si tenemos cortocircuito, si tenemos falla de tierra, si tenemos líneas cruzadas, dirección de los dispositivos, tipos de dispositivos, toda la información relevante del sector que estamos haciendo el check, y nos permite también corregir las fallas en el momento. Muchas veces a mí me pasó en obra, que instalábamos los sistemas y lo último que me llegaba a la instalación era el panel de detección de alarma de incendio, y ahí recién yo podía revisar si mi cableado o los dispositivos tenían falla o no tenían falla. Y era un problema cuando ya teníamos todo cableado y nos tocaba salir a buscar una falla a tierra. Eso sí que era un lío. Esta máquina permite hacer avances seguros. A medida que vamos terminando un sector, a medida que vamos terminando un piso, vamos revisando y vamos corrigiendo en el momento. ¿Ok? Luego que tenemos ya todo en regla, conectamos recién al panel de detección y alarma de incendio. Toda la información que almacena esta maquinita TrueStart 2 relacionada a las pruebas que hacemos, la podemos pasar a una computadora, porque tenemos una aplicación que corre en Windows, podemos descargar reportes y se los podemos entregar a nuestros clientes finales. Muchachos, sin más información que presentar por hoy día, pasamos a las preguntas. Me excedí 20 minutos, 25 minutos del tiempo. Siempre me pasa, hablo más de la cuenta, pero espero que lo que mostramos hoy día haya sido de interés para ustedes y les sirva también en los diseños que van a empezar a trabajar. Matías, te paso el control, preguntas, dudas.
Sí, Francisco, bueno, antes que nada agradecerte por la presentación, la verdad que está muy buena, creo que presentás bastante o muy bien los conceptos. Tenemos una cantidad importante de preguntas, no creo que nos dé tiempo Me imagino. a todo. Bueno, primero hay muchas felicitaciones por la presentación. Eh, Voy a tratar de... Hay algunas preguntas que se repiten, voy a tratar de hacer un filtro y lo que sí les voy a pedir a todos es que las preguntas que no son contestadas escriban un correo a blargae-del-medio jci.com, porque sin duda no la vamos a poder contestar. Bueno, empiezo con esta que se repitió y es, ¿cuántos dispositivos iDNAC puedo conectar en un lazo? Perfecto, eso lo contesté, o sea, eso se vio en la presentación, pero lo vamos a repetir. Pero se repite, hay tres personas que preguntan lo mismo. Dale, los paneles de los dispositivos de notificación inteligente son compatibles con nuestros paneles de detección inteligente. Y claro, vienen con salida de notificación inteligente. Y cada circuito de notificación tiene una capacidad de 127 direcciones. Tú puedes utilizar estas 127 direcciones para dispositivos y para fuentes amplificadoras de corriente iDNAC Repeater. En total tenemos 127 direcciones y eso es lo que soporta cada circuito de notificación inteligente. Dependiendo del panel que nosotros estamos trabajando en la capacidad, 4007 viene con un circuito de notificación inteligente, 4010 viene con 2 circuitos de notificación inteligente y 4100S viene con 3 circuitos base de notificación inteligente, pero podemos seguir ampliando, adicionando fuentes de poder y podemos seguir expandiendo la cantidad de circuitos. Con 4100S es un panel bastante flexible, muy modular, y podemos, tanto para detección como para notificación, ir agregando fuentes de poder, agregando tarjetas de lazo. No tenemos mucho límite en la parte de potencia, porque si el sistema demanda más potencia, adicionamos más fuentes de poder, adicionamos más circuitos de notificación inteligente. Pero resumiendo, 4007 viene con un circuito con 127 direcciones, 4010 con 2 circuitos, cada uno con 127 direcciones, y 4100 como base viene con 3 circuitos y cada uno con 127 direcciones. Perfecto. Esto contestaste también algunas otras preguntas que te iba a hacer. Acá hay otra que preguntan cuántos cables se necesitan para cablear los dispositivos de notificación y los parlantes. Dispositivos de notificación inteligente, hablemos de luces estroboscópicas y hablemos de sirenas. Necesitamos un par de cables y por ese par de cables nosotros enviamos comunicación y también enviamos la alimentación. O sea, podemos tener supervisión, control y alimentación por el mismo par de cables. Nos requerimos 4 conductores. En el caso de los parlantes direccionables, speaker, vamos a necesitar 4 conductores porque uno va a ser para el control y por el otro debemos enviar la señal de audio. Solo por eso, solo por esa razón, ¿ok? Pero luces estroboscópicas, sirenas o la combinación de luz con sirena, va un par de cables donde enviamos comunicación de alimentación. Parlantes, control, supervisión, y por otro par de cables le enviamos la señal de audio evacuación. Perfecto. Acá tengo otra pregunta que dice, ¿qué diferencia tiene un dispositivo de notificación convencional con un dispositivo de notificación direccionable en términos de consumo? En términos de consumo, cuando hablamos de un dispositivo de notificación convencional, hablamos de un consumo que supera, primero, dispositivos de otras marcas de notificación convencional andan en el orden de los 200 o 250 mA. Los convencionales nuestros deben andar bordeando entre los 150 y 180 mA, pero un dispositivo de notificación inteligente anda en los 67 mA. Ahora, siempre va a depender del ajuste que nosotros le damos al dispositivo, no es lo mismo trabajar con un dispositivo seteado a 15 candelas que trabajar con un dispositivo a 115 candelas, ¿ok? Pero pensando en su condición base, que todos van a, o sea, la competencia, nuestros dispositivos convencionales y nuestros dispositivos inteligentes estén a 15 candelas, ese es el orden, o sea, 250 mA, los nuestros pueden llegar a 180 mA, los convencionales,
pero los inteligentes ya pasamos a 67 miliamperes. O sea, el consumo se reduce bastante. Perfecto. Oye, y hay Francisco. que mencionar que tenemos la línea 5900, que son dispositivos LED, y allá el consumo ahí se reduce mucho más aún, que eso no lo vimos en esta presentación. Exacto. Siendo las 4:30 hora en Chile, nos tenemos que desconectar. Hay algunas preguntas sin responder, pero nuevamente les pido, por favor, que nos manden a la dirección de Simplex Latam todas las preguntas que las podemos contestar. Sí, muchachos, lo importante es que todas las preguntas van a ser resueltas, envíenlas al correo que les dio Matías, y entre todo el equipo nos vamos a enfocar y nos vamos a preocupar de responder cada una de sus preguntas. ¿Mm? Perfecto. Exactamente. Todas las preguntas serán respondidas, así que te agradezco mucho la presentación y recuerden que el próximo miércoles Jonathan Mindiola va a estar hablando sobre los paneles de la familia ES. ¿Ok? Bueno, Francisco, me despido. Muchísimas gracias.